Buenas tardes, señores estudiantes. Bienvenidos a la clase de recuperación de la materia de Proyectos Informáticos 1. Soy el ingeniero Luis Roberto Jacome y esta materia pues es muy importante para ustedes debido a que nos enseñará a llevar proyectos informáticos y descubrir todas las metodologías para que estos proyectos sean exitosos. Es decir, para su perfil profesional va a ser muy importante. Recordemos pues que no siempre estaremos trabajando en desarrollo o en redes, sino que también su perfil les permite dirigir grupos de trabajo, es decir, hacer gerencia de sistemas. El perfil de un ingeniero en sistemas le da para estar a la cabeza, es decir, en la jefatura de los departamentos de TICS. Bien, entonces, ya entrando a la materia, ¿sí? Vamos a conversar sobre lo referente al desarrollo de sistemas. ¿Qué es el desarrollo de sistemas? ¿Cuál es el ciclo de vida de desarrollo de sistemas? Y el trabajo en equipo, el proyecto, el equipo de proyecto, el equipo de trabajo para un proyecto. Bien, entonces empezamos con una definición. ¿Qué es un sistema? Sí, entonces tenemos que la definición clásica de un sistema es de que son partes que están interrelacionadas entre sí, interconectadas entre sí, para cumplir con un objetivo en común. Entonces tenemos que los sistemas informáticos están compuestos por un software y un hardware. Sí, pero pues entonces tenemos que no solamente el perfil de programador es importante, sino tenemos el perfil de un desarrollador de sistemas que se encarga ya de todas las etapas del desarrollo, incluido el análisis de sistemas. ¿Sí? Entonces en la programación pues tiene que quedar claro que es un paso más en este proceso de creación de software. Bien, entonces, según esta diapositiva dice que el desarrollo de un sistema es desarrollar un software, un programa de software para un sistema. Bien, ¿y qué es software? Entonces, es el programa propiamente dicho, ¿no es cierto? Los documentos de diseño del sistema y los manuales. ¿Sí? Entonces, recordemos además que un ingeniero en sistemas está en capacidad de desarrollar software profesional. Aquí hay que distinguir el software profesional, el software industrial. ¿Sí? El software que es para una empresa, el software comercial. Hay que distinguirlo del software artesanal, porque un programador pues, puede encerrarse en su cuarto, ¿sí? Una persona puede programar sin haber estudiado mucho, pero pues un ingeniero en sistemas tiene otro perfil, tiene la capacidad de colaborar con otros profesionales para el desarrollo de sistemas grandes, sistemas complejos. Entonces es muy importante, además del programa, los documentos de diseño, ¿sí? Entonces en la actualidad se utilizan como documentos de diseño los diagramas UML, ¿sí? Por ejemplo, casos de uso, especificaciones de los casos de uso, diagramas por ejemplo de secuencia, diagramas de robustez, ¿sí? La arquitectura, un diagrama que represente la arquitectura del sistema, etc. Y también los manuales, el manual de usuario y el manual de programador. Entonces fíjense que la documentación es tan importante como el programa. Sí, muchas veces sucede que en una institución existe un programador, sí, que solamente esa persona conoce cómo funciona el sistema. Pero ¿qué pasa cuando ese programador se va de la compañía? Entonces, como no hay documentación, es muy difícil que otra persona pues se encargue de ese sistema. Por lo tanto, aquí la idea es de que exista una fácil transición de los sistemas. Bien, entonces aquí tenemos una clasificación del software. Tenemos en primer lugar el software de aplicación y el software de sistema. Entendemos que el software de aplicación está compuesto por el software de aplicación individual y un software de aplicación común. ¿Sí? En cambio, el software de sistema está compuesto por el sistema operativo y un middleware.
¿sí? Entonces, como software de sistemas, el sistema operativo tenemos el conocido Windows de Microsoft, tenemos Linux, tenemos por ejemplo el software de Mac, el Mac OS, y también pues el software de los teléfonos celulares, por ejemplo el Android, por ejemplo el de Nokia, el de BlackBerry, ¿sí? Etcétera. Tenemos también aplicaciones de intermedias, por ejemplo los sistemas de gestión de bases de datos, por ejemplo Oracle, MySQL, o sí, por ejemplo los NoSQL como MongoDB, etc. Tenemos también ahora en cambio ya en la parte más orientada al usuario el software de aplicación. Tenemos software de aplicación común, por ejemplo procesadores de texto, hojas de cálculo, sistemas CAD, etc. Pero también entonces tenemos un software de aplicación individual o personalizado, por ejemplo un sistema de administración de librerías, un sistema de reservación de vuelos, un sistema de facturación, un sistema de información geográfica, un GIS, ya todo pues ya hecho a la medida a los clientes, ¿sí? O también por ejemplo aplicaciones móviles, aplicaciones web. Bien, entonces pues podemos nosotros trabajar, ¿sí? Al menos en nuestro medio, en este tipo de aplicaciones a nivel comercial, ¿sí? Aplicaciones individuales, software de aplicaciones individuales para empresas, software hecho a la medida. Bien, entonces pues para desarrollar un sistema necesitamos utilizar una metodología, ¿sí? Entonces, pero todas las metodologías tienen en común estas etapas: el análisis del sistema, el diseño, la programación y la etapa de testing o pruebas. Bien, entonces es muy importante indicar que si hacemos mal una de estas etapas, entonces pues el sistema tendrá consecuencias. Van a haber pérdidas, por ejemplo, de tiempo, ¿sí? Y si hay retrasos, entonces eso significa pérdidas económicas, porque nosotros tenemos que remunerar a nuestros trabajadores, a los analistas, programadores y a todas las personas pues que trabajan en el proyecto. Bien, entonces pues se conoce como etapas superiores al análisis y al diseño de sistemas, y se conoce como etapas inferiores a la programación y al testing, a las pruebas del sistema, ¿sí? Bien, entonces como hemos dicho, pues es muy importante encontrar, por ejemplo, errores no solamente en programación o en la etapa de testing, sino pues errores de diseño y errores de análisis. Sí, en mi experiencia pues les puedo decir que es muy importante la parte de análisis. Es muy importante pues porque muchas veces nosotros ya entregamos el sistema y ¿qué nos dice el usuario? Sabe que le falta tal cosa, ¿sí? Y eso pues es mejor dejarlo en claro que cuáles son los requisitos, ¿sí? Porque después nos toca seguir trabajando ya, y eso pues conlleva a retrasos y por lo tanto pérdidas económicas. Bien, en la siguiente diapositiva entonces tenemos ya el equipo de trabajo de un proyecto informático. Aquí hay que distinguir el software artesanal y el software industrial, ¿sí? Un programador pues puede realizar software de modo artesanal, ¿sí? Cualquier programador lo puede hacer, pero pues no es un software confiable, no es un software estandarizado, certificado, ¿sí? Entonces en esta categoría pues caen los programadores, ¿sí? Muchos programadores empíricos que bueno, pueden ser muy buenos, pero como les digo, no existe pues un mayor control de calidad. Entonces pues los programadores podemos caer en esta etapa, ¿no es cierto?, donde dice que una o dos personas realizan un software, por ejemplo, como hobby, ¿sí? Entonces, en realidad es un desarrollo pequeño, el software es simple, ¿sí? Como tenemos en la figura de la izquierda, ¿sí? Una persona, pues, que le gusta la programación, ¿sí? Hay muchas personas que, sin necesidad de estudiar, pues, ya siguen un tutorial y ya saben programar. Pero, pues, como les digo, este es un desarrollo artesanal. En cambio, pues, un ingeniero en sistemas tiene la capacidad de participar en un proyecto, ¿sí?, de programación, como tenemos aquí en la parte derecha, en la cual el desarrollo pues es un sistema para una organización o un sistema comercial.
Entonces un ingeniero puede ser parte de este desarrollo, de este equipo de desarrollo, o puede estar dirigiendo este equipo de desarrollo. Pero para dirigir un equipo de desarrollo de sistemas es muy importante pues la experiencia y el conocimiento. Bien, entonces tenemos aquí pues un caso ideal, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros pues podemos organizar nuestro equipo de programación? ¿Sí? Entonces tenemos que a la cabeza tendremos un project manager, ¿sí? Un PM que se lo conoce, ¿no es cierto? O un gerente de proyectos, que es el responsable de organizar al equipo de programación y además también es el responsable de realizar entrevistas a los diferentes actores del desarrollo del sistema. Por ejemplo, a los clientes, a los proveedores, ¿sí? Al equipo, por ejemplo, de marketing, de venta del software, etc. Entonces, por debajo de él se encuentra, en primer lugar, el grupo de especificación de control, que es el que se encarga de que los requerimientos, las especificaciones del usuario se hayan considerado en su totalidad y no haya confusiones en las especificaciones. Luego tenemos el grupo de aplicación de negocio, es decir, es el grupo pues que se va a encargar de realizar el desarrollo, ¿sí? Tiene una tarea muy fuerte que es el desarrollo del sistema, cumpliendo con los requerimientos, es decir, pues es el grupo que se va a encargar de que el software cumpla con las reglas, las necesidades del negocio. Tenemos aquí también el grupo de tecnología de sistemas, que es el encargado pues de prestar todas las facilidades para que la posterior implementación del sistema sea correcto. Por ejemplo, se encargan del sistema operativo, si es de los servidores, si es un Linux, instalación de Linux, de la base de datos, instalación de la base de datos, de las conexiones de internet, de móviles, etc. ¿Sí? Entonces es el equipo encargado de facilitar todo esto, ¿sí? La implementación, toda la tecnología necesaria para la implementación. Y finalmente tenemos un grupo de control de calidad, que como podemos ver en la gráfica, es un grupo externo, ¿sí? Idealmente pues es externo al grupo de trabajo, pero claro que está siempre bajo la tutela del Project Manager, el cual se encarga de garantizar la calidad del software que hemos desarrollado, ¿sí? Entonces fíjense que siguiendo todas estas recomendaciones, se garantiza de cierto modo pues de que el software sea de calidad. Sí, entonces pues esto, como les digo, es un caso ideal si se tiene todos los recursos, pero también estamos hablando pues de software industrial, no de software artesanal, ¿sí? Obviamente pues ¿cómo empezamos los ingenieros que recién nos graduamos? Los ingenieros en sistemas que recién salen de la universidad, pues puede que algún amigo, algún familiar tenga algún negocio y nosotros realicemos programación, ¿no? Y está muy bien para ganar experiencia, pero pues como les digo, el perfil de un ingeniero en sistemas es participar en proyectos de desarrollo de software, ¿sí? Y también pues dirigir proyectos de desarrollo de software. Bien, entonces pues tenemos que cuáles son los roles del grupo de aplicación de negocio, ¿sí? Entonces, en primer lugar se encuentra analizar las operaciones del negocio. ¿A qué realiza la empresa que estamos ayudando? ¿Sí? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Sí? Y esto pues plasmarlo en requerimientos. ¿Sí? Posteriormente, en una segunda etapa va a diseñar a la aplicación. ¿Sí? Entonces fíjense que el proceso de diseño, la etapa de diseño es diferente a la etapa de programación. El siguiente paso pues es crear la aplicación del programa. Ya aquí tiene que ver el desarrollo y finalmente las pruebas, el test de aplicación del programa. Posteriormente pues esta es una primera etapa de pruebas que la realiza el equipo que realizó la programación, el desarrollo. Posteriormente vendrá una nueva etapa de pruebas realizado por otras personas diferentes a las personas que desarrollaron el sistema. ¿Cuáles son los roles del grupo de tecnología?
por ejemplo, la selección del hardware, hablemos de servidores, por ejemplo, tablets, no sé, celulares, etc. Los sistemas operativos del hardware, el diseño de la red, puede ser una red cableada o puede ser una red o ya internet, una red inalámbrica, etc. También se encargan de la base de datos, ¿sí? Construir la base de datos, instalaciones, etc. Preparar el ambiente de desarrollo del sistema, por ejemplo, pues ahora es bastante común utilizar, por ejemplo, plataformas de colaboración en la cual el código pues se va subiendo a la nube y asimismo se realiza el respaldo del código. Preparar el ambiente operacional del sistema, ¿sí? En cambio ya tiene que ver con los usuarios, cómo estará, revisar por ejemplo cómo están el hardware de los usuarios y realizar pruebas de rendimiento y disponibilidad, alta disponibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues si existe una falla, ¿sí? ¿Qué mecanismos alternativos tenemos para levantar prontamente pues, de ese error de esa falla? Entonces también es muy importante la comunicación entre todos los grupos. Tiene que haber comunicación constante, ¿sí? Entonces tenemos aquí los dos grupos y tenemos que la comunicación, pues por ejemplo tenemos en la parte de las especificaciones del sistema, ¿sí? ¿Cuáles son los requerimientos del usuario? Sí, así, entonces esos son en cambio pues el equipo de tecnología, ¿sí? Así a su vez prepara el ambiente de desarrollo, ¿sí? Que lo va a utilizar el grupo de aplicación de negocio, ¿sí? Entonces pues así mismo debe haber una comunicación constante, ¿sí? ¿Quién controla el proyecto? El gerente de proyecto, el project manager, entonces pues a su vez realiza este control. Entonces una estrategia muy importante, por ejemplo, es realizar reuniones periódicas con cada uno de estos grupos y una reunión ya individual con los grupos, pues para ver el avance del proyecto, ¿sí? Entonces el responsable, a quien le cae todo el peso de responsabilidad del desarrollo, pues es el project manager. ¿Cuáles son los roles del project manager? ¿Sí? Es muy importante, pues, entonces, que esta persona tenga experiencia en desarrollo, ¿sí? O también en gerencia de proyectos. Entonces, pues, el project manager se hace preguntas como, por ejemplo, si el sistema cumple con los requerimientos del usuario, si el sistema es amigable con el usuario, si presenta buena respuesta, un buen tiempo de respuesta, si tiene alta seguridad, etc. Entonces tenemos que el rol del project manager se concentra en controlar tres aspectos fundamentales: la calidad, el costo y la entrega, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos de alta calidad del software. Del costo, sí, se dice en cambio pues de que el costo del sistema tiene que estar dentro del presupuesto que se ha planificado, ¿sí? Si el sistema se extiende, pues entonces en el tiempo sí el costo aumenta, por ejemplo, ¿sí? Y finalmente pues la entrega, que como hemos dicho, sea la entrega dentro del calendario establecido. Bien, entonces esto sería la primera parte de esta clase. Les agradezco su atención y continuamos en la siguiente.